La nutrición es fundamental para el cuidado de la salud. Tener hábitos nutricionales adecuados y tener un estado nutricional adecuado es muy importante, no solo para prevenir enfermedades crónicas, sino que si las padecemos de por sí, controlar las mismas, mejorar los tratamientos y evitar complicaciones. Buenas noches, queridos pacientes, familiares, cuidadores y público en general. Mi nombre es Yulisa Barrientos, soy la médico asesora y coordinadora del programa de apoyo para pacientes Programa de Todo Corazón Plus de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe. Y queremos darle la más cordial bienvenida a este conversatorio entre un profesional de salud y un paciente denominado Héroes de Todo Corazón. El día de hoy, nuestro tema será nutrición en las enfermedades crónicas. Y he de comentarles que el día de hoy, nuestros héroes son de Honduras, nuestro país hermano. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con la licenciada Erika Zabalau Mansor. La licenciada es especialista en nutrición y sobre todo en el manejo del paciente oncológico y crítico. Además, tenemos a nuestro paciente, que además de ser paciente, también es médico, porque sí, los profesionales de la salud también somos pacientes. Y le agradecemos al doctor Eduardo David López, quien es anestesiólogo del Hospital Militar y del Hospital Materno Infantil en Honduras. El doctor tiene 50 años y nos va a compartir una historia en la cual tuvo complicaciones a raíz del COVID hace más o menos 5 años y esto lo llevó a tener cambios nutricionales, los cuales a raíz de la obediencia y disciplina y además podamos decir también del seguimiento de la licenciada, ha logrado tener una historia de éxito. Así que el día de hoy quiero agradecer a ambos por acompañarnos. El objetivo de este conversatorio, como siempre, es poder concientizar, educar e informar a la población sobre la importancia del manejo multidisciplinario de las enfermedades crónicas. Recordemos que toda la información que se comparte aquí es información que ustedes deben validar siempre consultando a su médico de cabecera. Si en algún momento ustedes se sienten identificados con alguno de los síntomas o de las historias que compartimos, recuerden siempre consultar a su médico de cabecera o profesional de salud. Así que damos inicio. Me gustaría dar inicio con la pregunta: ¿cómo creen que la nutrición tiene relación con las enfermedades crónicas? Y si quieren saber un poco más acerca de ello, escuchemos la historia de Eduardo. Eduardo, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de cómo fue que hace 5 años aproximadamente tu vida cambió y paraste en cuidados intensivos. Sí. Muy buenas noches. Pues como lo dijo la licenciada, debido a mi profesión como médico anestesiólogo en el tiempo de la pandemia, tuvimos que enfrentar muchas veces como primera línea la intubación de muchos pacientes COVID, ya sea por falla ventilatoria o otras patologías quirúrgicas e inclusive de índole cardíaco, por la misma enfermedad y el origen de la enfermedad del COVID. Y en una de esas tantas veces, pues, me contagié. Pasé aproximadamente 13 días en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido también como el tórax aquí. Llegué prácticamente llegué en bradicardia y hipoxia severa, ya siendo candidato a ser intubado. Gracias al Señor, pues la colega en ese momento que me recibió me dio un compás de unos 5 minutos para poder con alto flujo ver si podía responder o si no ir a acoplarme a ventilador. Valga también aclarar que en ese momento recuerdo que dijeron que yo llegué con una glicemia de high. Aparte que con pruebas de otras alteraciones hepáticas
Y posteriormente, en el transcurso del estar en estadía en la unidad de cuidados intensivos, también se me detectó cardiopatía dilatada, producto del mismo COVID. Entonces tenía inflamado el páncreas, tenía inflamado el corazón, daño pulmonar severo del 96% por tomografía, y pues los colegas decían que no sabían cómo había llegado vivo y cómo seguía vivo. Paradójicamente, yo era un paciente también con obesidad, tenía arriba de 100 kilos de peso, sedentarismo, producto de la misma profesión, casi 12 horas continuas de día trabajando, con poco lapsus de poder hacer una actividad física. Sabrán que también los anestesiólogos, pues prácticamente no es una actividad que estamos deambulando entre quirófanos, es que estamos a la cabecera del paciente vigilando sus signos vitales. Entonces es una posición un poco sedentaria. Y eso me hacía también un paciente pues de alto riesgo. Es más, incluso paradójicamente, cuando esos días, me recuerdo que al tercer o cuarto día, más o menos haciendo memoria, intenté comer, y lo que me llevaron fue una sopa con verduras, y decidí agarrar una zanahoria, que de por sí estaba bien cocida, me acuerdo, pero no pude digerirla, puesto la dificultad para respirar. Inmediatamente el saturador bajó, y entonces decidí, ¿cómo respirar? Entonces decidimos respirar. Después de eso, me recuerdo también las frecuencias cardíacas tan elevadas que manejaba producto de la misma hipoxia, que hacían que estuviera en un estado de cardiovascular como que estuviera corriendo todo el día. Arriba de 146 de frecuencia cardíaca, saturaciones del 87% con alto flujo en cánula, y aún así no lograba llegar a metas arriba de 90. Y me estaba demasiando, estaba perdiendo peso, sentía cada vez más débil, y ahí es cuando entra la licenciada. Es una historia realmente milagrosa, doctor, porque todos recordamos que en época de pandemia fue una época en la que la medicina se vio retada, porque de alguna manera empezó una enfermedad que desconocíamos y que afectaba de forma multiorgánica. ¿Qué significa esto? Que afectaba no solo los pulmones, que era lo que más de alguna manera se sentía, sino que afectaba corazón, riñón, páncreas, hígado. Y como bien decía usted, el principal signo era la hipoxia, que es la disminución de oxígeno en sangre, y esta necesidad de oxígeno que daba a aquellas personas la falta de aire o el hambre de aire, y los hacía respirar de forma excesiva y abrupta. Y también recordemos que existían estas alteraciones metabólicas, como usted lo menciona, que es el aumento de azúcar en sangre, ¿verdad? Empezaban a perder peso porque la dificultad para respirar imposibilitaba que pudieran comer. Y me imagino que usted y yo como médicos y la licenciada también sabemos que con esos criterios que usted llevaba, usted era candidato para ventilación mecánica o intubación. Sin embargo, sí, correcto, pues a Dios gracias, ¿verdad? La decisión fue distinta, pero teníamos que hacer algo al respecto. Y precisamente con eso a mí me gustaría, licenciada Zavala, en base a lo que nos comparte Eduardo, ¿considera que el estado nutricional que él mencionaba, que era sedentario, que tenía un poco de exceso de peso, es importante en estos pacientes que tienen una evolución hacia un estado crítico de alguna enfermedad? ¿Cree usted que esto pueda exacerbar o no las complicaciones de la enfermedad? Definitivamente que sí, doctora. Una de las cosas que tenemos que comprender es que muchas veces nosotros desestimamos el sobrepeso. Muchas veces decimos, bueno, estoy un poquito pasado de peso o estoy un poquito gordito cuando ya no me queda el pantalón, cuando el saco ya no me cierra, cuando la camisa ya se me ven los botoncitos un poco abiertos en el caso de los señores, o de nosotras las mujeres cuando ya no nos sube el jean. Y muchas veces, lejos de empezar a tomar medidas, lo que hacemos es que compramos ropa más grande.
Y ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo actualmente en la población. Definitivamente el hecho de estar en sobrepeso o obesidad, que es el término que se utiliza cuando el índice de masa corporal, que es la relación del peso del paciente con la talla del paciente, o sea, la estatura, entonces lo que hace es marcar ciertos parámetros, ciertos números, en donde decimos que un paciente esté en sobrepeso cuando pasa el IMC arriba de 25. 25, 26, 27 se maneja todavía como sobrepeso, pero una vez que llegamos a 28, 29 empezamos a encender las alertas. Llegamos a 30 y hablamos de obesidad mórbida grado 1. Y es ahí donde empieza todo ese tipo de patologías que hoy en día estamos conociendo, ¿verdad? Y que muchos de ustedes muy probablemente están padeciendo, que llamamos hipertensión arterial o presión alta, diabetes mellitus o lo que se conoce como azúcar en la sangre. Y es precisamente por eso, porque la obesidad o el sobrepeso obesidad se contempla como una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Y qué pasa con eso? La enfermedad inflamatoria crónica no es que estamos inflamados porque el músculo se nos inflama o porque se nos inflama la piel o se nos inflaman los órganos, sino que simple y sencillamente es ese proceso de ese tejido de grasa que nosotros tenemos debajo de la piel, que es propio de nuestra estructura, pero con los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, como decía el doctor, entonces pasa que ese tejido adiposo va aumentando de tamaño. Y a eso nosotros le llamamos, ¿verdad?, enfermedad inflamatoria del adipocito, o sea, de esa estructura de la grasa. ¿Qué pasa con eso? Eso genera aumento en la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y es ahí donde dicen, ¿pero por qué? Yo he tenido pacientes que me dicen, pero yo como un poquito, y entonces ahí es donde viene todo el tema del trastorno metabólico, de las enfermedades endocrinas y todo eso. Particularmente hablando de pacientes de este tipo, como el caso del doctor, cuando estamos hablando de COVID, el COVID por sí es una enfermedad que genera inflamación, ¿ya? Y genera alteraciones metabólicas. Entonces, claro, el estar en sobrepeso, obesidad, más la enfermedad como tal, obviamente fue una de las principales causas de mortalidad de los pacientes que padecieron COVID en este tiempo de 2020, que es hace 5 años. Otra cosa importante es el tipo de comida que consumimos. Realmente, hablando del personal de salud, no digamos en el caso de los médicos que pasan corriendo todo el tiempo, que no tienen el espacio para poder consumir sus alimentos, su dieta realmente es muy mala. Casi siempre es lo que puedan comer, ¿verdad? Y casi siempre es un churro, ¿verdad? Algo que viene envuelto en un celofán combinado con una gaseosa que tiene muchísima azúcar, o en su defecto, en lo que se trasladan al otro trabajo, van en el carro, pasan por un autoservicio y se comen lo que pueden, o compran lo que pueden. Entonces ahí es donde viene la historia del tema de la relación nutrición, ¿verdad? Estado nutricional versus pacientes críticos. Y justo usted mencionaba lo que todos sabemos, ¿verdad? Las profesiones que son sedentarias, los médicos, bueno, en este caso, pues, como bien decía el doctor, anestesiología, que tiene que estar a la cabeza del paciente, y otras profesiones que de alguna manera no tienen mucho movimiento, tendemos a tener muy malos hábitos alimenticios, los médicos especialmente. En los largos turnos, ¿verdad? A veces ni nos acordamos que no habíamos desayunado, que no almorzamos y queremos suplir esa falta de comida con una cena de un combo agrandado en algún restaurante de comida rápida, ¿verdad? Si bien nos va. Y si no, como bien decía la licenciada, una bebida con gas, ¿verdad? Con una bolsita de algo y con eso suplimos la necesidad. Entonces, esto en efecto afecta. Y sabemos muy bien que existen factores nutricionales que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Como bien decía la licenciada, esos están relacionados con el consumo excesivo de azúcar, de sal, de grasas, el consumo insuficiente de frutas, de verduras y de fibra, y el consumo excesivo de carne roja procesada. Justo lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Azúcar con esas bebidas gaseosas, casi no hay fruta, casi no hay verduras, algo rápido, ¿verdad? Y la comida rápida generalmente tiene alto contenido en grasa, en sal, en azúcar, en carnes procesadas, y todos estos factores, incluyendo la inactividad, contribuyen a enfermedades crónicas como usted mencionaba,
como la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 1 o 2, el síndrome metabólico, ¿verdad? Y enfermedades cardíacas. Así que me gustaría, Eduardo, ¿dirías tú que tus hábitos alimenticios eran distintos antes y son diferentes ahora después de tu estancia en el intensivo? ¿Crees que esto afectó el desarrollo de tu enfermedad? Lo que mencionaba la licenciada de tener hábitos nutricionales no tan correctos y tener este sedentarismo, este aumento de peso, etcétera. Definitivamente sí. Lo positivo tal vez en retrospectiva es que en mi etapa de juventud y de adulto joven, pues sí tengo una actividad física regular, practicaba el deporte semiprofesionalmente, practicaba también, incluso practiqué natación en el último año de mi residencia. Sin embargo, ya como especialista, ahí donde viene todos esos factores de alimentaciones no adecuadas. Si bien es cierto, yo nunca fui muy afín a la sal, pero sí a las harinas, ¿verdad? Tampoco muy afín a las carnes y sobre todo a las comidas grasas, pero sí las ingería. Pero lo que más me creo yo que fue el elemento del sedentarismo y que no había una manera en que yo quemara todo aquello que comía. Y como dicen, realmente nosotros en la profesión a veces comemos hasta lo que encontramos. Claro. No lo que planificamos, y entonces eso fue en deterioro. Gracias a Dios, de alguna manera, aparte de que me agarró un tiempo que venía todavía cada vez con una reserva cardíaca y pulmonar por el deporte que practiqué, pienso yo que fueron algunos de los factores, aunque no lo voy a negar, que la gracia de Dios estuvo ahí, es indudable, porque mis compañeros mismos me decían, no sabemos si vas a llegar vivo en la tarde, o no sé si vas a vivir mañana, porque todo lo tuyo está alterado. El dímero D, ferritina, las troponinas exageradamente elevadas. Entonces ellos no sabían exactamente qué poderme decir, y sobre todo cuando descubrieron mi miocarditis. Y fue a raíz de que casi caí en una bradicardia cuando me pusieron en prono. Pensaron que me había infartado. Entonces era un apostar de mis compañeros colegas de no saber qué más dar o qué más hacer. Y por eso yo digo que en una manera fue con la entrada de la licenciada, con esas suplementaciones proteicas que me dieron, porque es lo que me ayudaba a mi corazón en ese momento a poder soportar todo ese estrés de una taquicardia persistente todo el día, arriba de 140 de frecuencia, que eso hacía un gasto cardíaco o un corazón que no hubiera sido sano en un tiempo dado, fácilmente se hubiera infartado. A raíz de eso, inclusive quedé con consecuencias de desarrollar posteriormente al COVID, ya aparte de mi problema pulmonar, que quedó por casi 7 meses dependiendo de oxígeno, el hecho de que desarrollé hipertensión, disfunción diastólica, y pues empezar en medicación. Y empecé con dosis elevadas, de 40 miligramos de olmesartán, y posteriormente, a medida que iba haciendo ejercicio, iba en actividad, hasta el sol de hoy, puedo decir que ahora solo utilizo 10 miligramos al día. Y eso es un logro que va aunado a la hora que ya estoy luchando contra el sedentarismo, porque a veces uno vuelve al mismo hábito, producto del mismo ambiente, pero estoy luchando con eso. Y además, sí, mis hábitos cambiaron. Ahora una gaseosa, no, agua. Pastel, a veces celebran, no, realmente ya ingerí mi cantidad de carbohidratos de ahorita. Por otro lado, mis meriendas son frutas. Pero también en la lucha contra el COVID también desarrollé una enfermedad de Clostridium, que eso me ha limitado en mi tracto intestinal el poder digerir frutas y algunas vegetales, no los tolero. Y gracias a Dios también, porque no, por otro lado, no todo es malo, porque esta enfermedad me ha hecho evitar las carnes rojas, porque tengo intolerancia a las carnes rojas. Entonces lo que ingiero son carne como pollo, pescado y a veces pavo, pero ya el cerdo y la res no está parte de la tentación. Entonces sí desperté una conciencia diferente, y es una lucha con el ambiente laboral, el del compañerismo, el saber decir que no, un poquito, saber la medida, y cuando definitivamente eso no va. Y es que en efecto,
Eduardo es un ejemplo de fuerza de voluntad. Como bien decía él, no solo es una lucha diaria, sino también es aprender a comer. Porque eso es lo que nos falta a muchos. No sabemos comer. Y no es de que las frutas y las verduras son buenas, entonces me voy a comer una piña en el desayuno, un melón en el almuerzo y 3 brócolis en la cena. No, porque al final todo en exceso también tiene sus complicaciones. Entonces me gustaría, estimada licenciada, en su experiencia con el manejo nutricional del paciente crítico, ¿qué considera usted, como mencionaba Eduardo, que contribuyó a la mejoría de su cuadro? Recordemos que Eduardo mencionó que durante su enfermedad, en la pandemia, habían ciertos parámetros que se evaluaban para ver el estado de criticidad de la enfermedad y la evolución de la misma. Según él mencionaba, los parámetros en sangre que a él le realizaban iban en deterioro. Lo colocaron en prono, que es cuando los colocaban boca abajo para mejorar la oxigenación pulmonar, y a pesar de eso, su corazón se inflamó, su corazón latía muy rápido, y llegaron a pensar incluso que se estaba infartando. ¿Qué cree usted que nutricionalmente ayudó a que Eduardo esté hoy con nosotros? Bueno, es una pregunta que realmente me tocó a mí desarrollar en ese tiempo porque, como él lo expresó, no podía masticar. Era elegir entre masticar alimento y poder respirar. Y es ahí donde tenemos que sensibilizar un poco el tipo de manejo nutricional que se le va a dar a este tipo de pacientes tan críticos. Y vamos a hablar tal vez del COVID y hacer una relación con el caso de los pacientes UCI. Cuando yo no puedo darle de comer a un paciente, estoy hablando de comida convencional, la tortillita que ya estamos acostumbrados a comer, el huevito, los frijolitos, ¿verdad? Los vegetales, las frutas. Entonces, en cuidados críticos nosotros utilizamos algo que se llama soporte nutricional artificial. ¿Qué significa eso? Dependiendo del tipo de paciente que yo tengo. En este caso vamos a citar el tema de COVID. COVID es una enfermedad altamente dependiente de proteínas. Uno, porque el paciente, como lo expresó Eduardo, el solo hecho de estar encamado ya genera un gasto energético extra, o sea, gastan más calorías de lo normal, ¿ya? La enfermedad por sí sola genera un gasto, o sea, ya él tenía una demanda alta porque su corazón latía por encima de lo normal, que son 70 latidos por minuto. Eso es lo que se considera normal. Ya cuando llegamos a 120 latidos por minuto, entonces nosotros ya estimamos que ese paciente está en alto gasto, o sea, ya está empezando a quemar o activa ciertos mecanismos en donde el cuerpo empieza a quemar grasa o a gastar músculos si yo no tengo la ingesta adecuada. Y él llegó, dice, hasta 145, 148 latidos por minuto. Entonces, ¿qué pasó con esto? Eduardo perdió por día de hospitalización alrededor de 1 kilo, 1.1, 1.2 kilos por día que estuvo acostado en esa cama, porque era como que estuviera corriendo una maratón continua. Y entonces ahí es donde viene el tema de, primero, que no teníamos nutricionistas dentro del sistema. Segundo, que no estábamos listos para manejar pacientes críticos, porque la nutrición muchas veces está contemplada que solo es para el paciente gordito, ¿verdad? Que el paciente para perder peso, pero nutrición va más allá de eso. Entonces ahí es donde viene el primer reto, el hecho de empezar a educarnos, a estudiar, a escuchar todo lo que se estaba hablando en el mundo con respecto a esta enfermedad. Y ahí es donde viene una de las cosas que para mí fue determinante en el manejo de Eduardo, que fue uno de los artículos que escribió el doctor Salvador Moscada. Él hablaba mucho en su artículo con respecto al COVID de la cebolla roja, por ejemplo, pero no se la podíamos dar a Eduardo porque estaba en UCI. Sin embargo, habló también en ese artículo de que era especialmente dirigido para estos pacientes el hecho de tener dietas hiperproteicas, entonces altas en proteínas. Pero, ¿qué pasaba? No le podía dar carne, porque como escucharon, ya realmente él no podía masticar, era imposible. Entonces, particularmente en ese momento en el país ya teníamos disponibles unos
módulos que son unas porcioncitas bien pequeñas de más o menos 50 a 60, 80 ml más o menos, en la que trae 20 gramos de proteína. Y ahí es donde nosotros vamos a la parte dietética. Cada persona debería de ingerir cierta cantidad de gramos por día. Y se dosifica de acuerdo al peso, o sea, tantos gramos por cada kilo que ese paciente tiene. Entonces, empezamos a hacer unos cálculos, hicimos una distribución para poder ayudarle a Eduardo a que no siguiera consumiendo su músculo, porque realmente en el proceso nosotros ya sabíamos que eso iba a hacer que su enfermedad se agravara. ¿Por qué? Porque ese gasto propio del cuerpo en este momento, en esta etapa de la enfermedad, lo que hacía es tener más residuos de amoníaco o de amonio que iban a enfermar el riñón, y ya de por sí tenía páncreas inflamado, hígado inflamado, el corazón inflamado, los pulmones inflamados. Eso muy probablemente lo iba a llevar a una falla multiorgánica y lo iba a matar definitivamente. Entonces, el manejo de él fue gramos por kilo de peso de proteína de estos módulos. Le daba desayuno, almuerzo y cena, un módulo de 20 gramos de proteína, que era una gelatina, que se lo podía perfectamente dárselos con cucharita en pequeñas porciones, y ahí es donde entra el personal de enfermería, que fue realmente fundamental para la recuperación y la evolución de estos pacientes. Y entonces cada modulito llegaba con nombre, ¿verdad?, a la hora que se lo tenían que dar, y sumado a eso, yo le ponía una porción de yogur griego. El yogur griego, en las porciones que tenemos disponibles, nos aporta más o menos 13 gramos de proteína. O sea, que por cada tiempo de comida, Eduardo se comía 33 gramos de proteína. Eso lo que venía a hacer era tratar de contrarrestar un poco el hecho de que él entrara en ese proceso de consumo de músculo por ese alto gasto que tenía, pero también me ayudaba a darle un poquito de soporte al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico depende mucho de proteínas para formar nuevas células. Y también el COVID agotaba esa parte o ese mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Luego en las meriendas le ponía un módulo que venía como en una bolsita pequeña de más o menos unos 20 ml, que traía 10 gramos de proteína aparte. Después de eso, al almuerzo le tocaban otros 33 gramos, ¿verdad?, de la misma forma que expliqué al inicio. Y luego a las 3 de la tarde tenía otro modulito de ese sachet de otros 10 gramos. Y luego en la noche era lo mismo. Porque yo hubiera querido realmente darle más. Ahora que ya hemos ido aprendiendo un poco más de la enfermedad y que hemos tenido un poco más de experiencia con pacientes en unidad de cuidados intensivos, podría yo decir que lo ideal hubiera sido tener nutrición parenteral con él, ¿verdad? Porque era un paciente que definitivamente no podía tolerar la vía oral de acuerdo a los esquemas, a las guías y a los protocolos que hoy en día conocemos. Sabemos que cuando tenemos un paciente que por más de 48 horas o a las 48 horas no lo podemos alimentar por la vía oral, o no podemos poner una sonda nasogástrica, que en este caso es un tubito que metemos por la nariz, hacia el estómago para que el paciente pueda ser alimentado con este soporte, que son estas fórmulas líquidas que se mezclan con agua, con polvito, y se ponen en una bolsa y se les está pasando con una bomba de infusión por bolitos pequeños. Pero ¿qué pasaba con el paciente COVID o con los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué pasa? Estos pacientes, por la dificultad respiratoria que tienen y por ser un alimento líquido, puede haber riesgo de que haya reflujo y puedan broncoaspirar. O sea, que se vaya ese líquido hacia los pulmones y nos va a complicar el cuadro. Entonces, definitivamente, la forma en cómo había que darle ese alimento a él en ese momento que él no estaba intubado y que podía aceptar esas porcioncitas pequeñitas, ¿verdad?, que eran menos de 5 ml tal vez, era la única forma de poder darle soporte. La diferencia, y podría yo decir honestamente y agradecer, ¿verdad?, el hecho de que el equipo de médicos que estuvo a cargo de él me permitiera poderlo manejar, es la diferencia entre otros pacientes que fallecieron y él, definitivamente. Qué interesante, porque como bien decíamos, la importancia de conocer cómo alimentarnos, y esto me hace recordar a mí cómo de alguna manera como médicos
y ustedes pacientes se han sido curiosos cómo es que trabaja el cuerpo y cómo es que el cuerpo con lo que comemos lo va degradando y va utilizando cada una de las cosas para un objetivo específico. Y en este caso las proteínas son básicas, ¿verdad? Para la alimentación, para evitar este desgaste y como bien decía la licenciada, también una adecuada nutrición nos ayuda con nuestro sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, que es los soldaditos que atacan cualquier enfermedad, cualquier infección, y de esta forma, pues también mantenemos soldaditos fuertes y no desnutridos, ¿verdad? Y no flacos. Entonces, esto nos ayudó bastante. Y Eduardo nos mencionaba que a raíz de la enfermedad había quedado con secuelas de hipertensión arterial. Correcto. Y problemas pulmonares que lo hacen que por ratos tenga que utilizar algún dispositivo inhalado, ¿verdad? Que eso se llama hiperreactividad bronquial, cuando a veces por cambios de clima o ejercicio excesivo o alguna infección viral, puede él empezar con cierta dificultad para respirar y necesite algún medicamento. Y además, como bien nos mencionaba, también tuvo una bacteria a nivel gastrointestinal que le causó pues que su sistema de absorción ya no sea el mismo y de alguna manera pues ya no tolera la misma comida que toleraba antes y no debería tampoco de comer ciertas comidas que pudieran ponerlo en riesgo. Estimada licenciada, con respecto a esto, sabemos muy bien que en cuanto a la hipertensión, enfocándonos que dentro de la historia de Eduardo quedó con hipertensión y con esta malabsorción intestinal secundaria a esta bacteria que le llamamos Clostridium difficile, ¿verdad? Hay muchos mitos sobre el consumo de sal y de grasas en cuanto a los pacientes hipertensos. Me gustaría preguntarle cuál es su recomendación en su experiencia para manejar este tipo de cantidades de sal y el tipo de grasas a consumir que sean realmente beneficiosas para la salud. Bueno, definitivamente con respecto al tema sal o sodio, como lo conocemos, es una, digamos, una mala práctica o parte de la costumbre cultural culinaria nuestra, el hecho de darle esa porción extra a las carnes, a los cereales o al arroz, a los vegetales, de proporcionarle o ponerle sal o algún otro compuesto que conocemos como consomés, que son para precisamente darle sabor a la comida. Pero particularmente en la composición química de los alimentos, muchos de ellos, y voy a citar uno que es muy importante, que es el huevo. El huevo particularmente, todos nos gusta estrellado, nos gusta con queso, nos gusta con vegetales o nos gusta picado, pero el huevo per se, por su estructura química o su composición química, ya tiene sodio. Entonces, ¿qué pasa? Idealmente, nosotros deberíamos de consumir el huevo sin sal. Entonces, el problema está en qué le pongo yo más a esa comida. Particularmente la carne, pues es un poco complicado no ponerle sal, ¿verdad? Entonces, pero yo digo que todo va en medida de nuestras costumbres. Si, por ejemplo, usted va a consumir una carne que va, digamos, muy condimentada, sobre todo aquellas que hacemos horneadas o que va combinada con otros sabores, entonces su carbohidrato, que sería el complemento, puede dejarlo sin sal. Vaya, hablemos de un arroz cocido, sin nada, una papa cocida, sin nada, un camote cocido, sin nada, y de esa manera equilibramos ese sabor extra que se le da a la comida. Y por ejemplo, como la complemento más saludable y que no menos importante, porque de hecho es muy importante, el hecho de poner una ensalada o vegetales salteados. Entonces, la distribución de nuestro plato, si nos vamos más o menos a la figura redonda que todos conocemos, la mitad de nuestro plato debe de estar compuesta por vegetales y o frutas, ¿verdad? Podemos hacer una ensalada, si es el tiempo del almuerzo, por ejemplo, con vegetales crudos. Hablamos de lechuga, tomate, pepino, zanahoria, o en su defecto a veces podemos hacer una combinación de ensaladas con fruta.
Podemos ponerle manzana, podemos ponerle fresa, lo que usted quiera. Naranja, ¿verdad? Piña. Entonces, pero es la mitad del plato, que es lo que llamamos el plato del buen comer. Entonces, la mitad del plato con vegetales, la otra mitad la divide a la mitad, que sería un cuarto, y ese cuarto es su porción de proteína, que es una carne que usted decía consumir, puede ser carne roja, carne de cerdo, o sea, que se contempla como carne blanca, la carne de cerdo. El pescado, por ejemplo, o en su defecto aquellos que tienen una cultura alimentaria, como en el caso de los veganos, entonces ellos utilizan ya alimentos a partir de soya, ¿verdad? Entonces, digamos que puede ser eso. Y el otro cuarto por ciento, el otro 25%, el otro cuarto del plato es su carbohidrato. Y quiero hablar acá porque es importante citar esto. En el caso de Eduardo, y si voy a tratar de hacer una relación del caso de él, en el caso particular de él, yo no le podía dar carbohidratos en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba desaturando y los carbohidratos particularmente producen dióxido de carbono. Y una de las cosas que me decían sus médicos, no, el CO2 está alto. Entonces, dice, bueno, no le puedo dar calorías a partir de carbohidratos porque entonces voy a agravar el cuadro. Entonces, en el caso de estos pacientes con enfermedad pulmonar grave o enfermedad pulmonar crónica, yo tengo, o sea, nosotros como nutricionistas, particularmente en este caso con Eduardo, pues yo tenía que controlar esa parte. Entonces, era una dieta hiperproteica y hipocalórica, ¿ya? Entonces, pero en el caso de los pacientes que estamos hablando en este caso, los hipertensos o los diabéticos, se controlan los carbohidratos, yo no se los quitaría. ¿Por qué? Porque si hablamos de la parte metabólica, el carbohidrato es esa fuente de energía que nosotros tomamos para poder rendir. Y voy a citar un ejemplo bien facilito de entender. Nuestros carros donde nos movilizamos realmente funcionan por una combustión. Y eso es a través del combustible que usted le coloca a su carro, o sea, la gasolina o el diésel. Entonces, en nuestro cuerpo sucede lo mismo. La combustión se da por esos carbohidratos. Entonces, pero que tienen que ser regulados. Y aquí es donde venimos con los parámetros de la dieta. Y la dieta debe ser suficiente, equilibrada, personalizada, ¿verdad? Individualizada y debe de ser inocua. Entonces, ahí es donde viene el tema. Yo debo de darle al paciente lo que necesita. Si yo tengo un paciente hipertenso, ese paciente, tengo que cuidar el tema de la sal, ¿sí? Porque tienden a acumular líquidos por el tema de que su función del tránsito de su sangre, la función cardiovascular no está bien. Entonces tienden a acumular líquidos, sobre todo en miembros inferiores. Pero particularmente la fibra es fundamental en el paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos la dieta que elijamos comer, entonces en esa dieta van las grasas. Y vamos a hablar de las grasas. Las grasas se contemplan como grasas saturadas, grasas insaturadas. Entonces las grasas saturadas son todas aquellas de origen animal, sobre todo cuando yo soy muy preferente de comer chicharrones, chorizos, ¿verdad? Esas cosas esa carne con esa grasita extra, o esa carne que viene marmoleada, que de hecho hay ganado exclusivo para dar ese tipo de cortes de carne. Entonces las personas que tienen esa preferencia dietética tienen más tendencia a hacer que su colesterol suba en sangre. Y eso significa que va a tener más riesgo de ser hipertenso. Entonces yo sugeriría tratar de eliminarlas, o si no puede eliminarlas, disminuirlas y empezar a consumir grasas insaturadas. Y esas son las que vienen, por ejemplo, en las aceitunas, en el salmón, que muchas veces en muchos países pues no está muy accesible, pero vaya, tenemos la sardina, ¿verdad? Tenemos, en el caso particular de acá de Honduras, un pescado de profundidad que se llama robalo o mero, ¿verdad? Entonces la curvina como tal también, y aquí ya que se me salió la tilapia, pues voy a comentar algo. La tilapia es un pez, digamos, perezoso, ¿ya? La tilapia usualmente se cultiva en cercos o en espacios reducidos en relación al pescado o al pez de mar. El pez de mar hace ejercicio, nada, y se mete a profundidades. Eso significa que en su metabolismo, para no morirse, sobre todo en aguas frías o en aguas profundas, entonces él convierte esa grasa en una grasa que es la que llamamos omega 3.
Ese omega 3 es lo que hace que a él no se le tape su sistema circulatorio y pues gracias a Dios eso es lo que nosotros podemos ingerir y nos hace bien. Aparte de que el omega 3 es una grasa antiinflamatoria. Entonces nos ayuda precisamente con estos pacientes con enfermedad metabólica, por lo que ya citamos al inicio, que es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces en la dieta es fundamental consumir de todo. No satanizar la comida porque realmente la comida Dios la creó para que nosotros la ingiriéramos y realmente el beneficio está si nosotros lo consumimos de una forma, digamos, más doméstica, más cocinada en casa, ¿no? Si usted consume alimentos prefabricados o industrializados, entonces usted va a comer comida alta en sal, alta en grasas saturadas. ¿Por qué? Y me van a decir, ¿pero por qué se utilizan aceite vegetal? Porque el aceite vegetal que se utiliza en la industria de la alimentación es una grasa saturada y vamos a hablar de la palma. Entonces, ¿es vegetal? Sí, pero en su estructura bioquímica tiene una cadena de más de 16, 18 y hasta 20 carbonos. Y bueno, eso es un poco complicado de entender, pero realmente es precisamente esa grasa que cuando hace frío se pone dura, ¿ya? Entonces, ahí es donde usted se da cuenta si realmente es una grasa saturada o no, es facilito. En el caso de el aceite de coco, por ejemplo. Entonces, el aceite de coco a temperatura ambiente está líquido, pero si usted lo somete a frío, se pone en esa estructura sólida. Igual la grasa animal. Entonces, usted viene, la grasita de cerdo, usted hace los choricitos y todo, y cuando destila la grasa y se enfría, se pone durito, ¿verdad? Entonces, esa es la forma más fácil de poder entender y comprender, ¿verdad? Esa estructuración de la grasa y cómo eso se pega en nuestras arterias. Y eso es lo que hace que nosotros empecemos a tener esa enfermedad, ¿verdad?, cardiovascular que eventualmente nos lleva a una enfermedad cardíaca que eventualmente lo va a llevar a un infarto agudo del miocardio, que es una de las causas hoy en día, ¿verdad?, más prevalentes, epidemiológicamente hablando, de muertes en pacientes de mediana edad y de tercera edad. Qué genial ese tip, de verdad. Eso de agarrar el aceite con el que cocinamos y enfriarlo un poquito, tal vez incluso meterlo un ratito al refrigerador y ver si se condensa y de alguna manera tomar las decisiones sobre si es necesario cambiar el aceite que estamos usando o no, y obviamente la cantidad. Y bien decía la licenciada, ¿verdad? El plato saludable es el plato del buen comer, como ella le decía, es un plato que lo vamos a compartir, ya lo compartimos cuando la licenciada habló en las imágenes que colocamos en este conversatorio, para que ustedes aprendan un poco más de cómo dividir estas porciones y cómo ir cambiando estos hábitos que son tan importantes para una buena calidad de vida. Y Eduardo, me gustaría preguntarte, ¿hubo algún hábito en específico que sentiste tú que fue un reto para ti cambiar? ¿O sí, no? ¿Y cómo lo lograste? Bueno, el reto más es la afinidad por las harinas, los panes dulces, el famoso pan con café en la tarde. Pero de ahí lo demás, pues por convicción y decisión, y aparte hasta por imposición, por la sepsis que tuve por Clostridium. Quería agregar algo importante también que creo que no se me escape, que posterior al alta que se me dio ya del hospital, pues yo pasé 7 meses todavía en convalecencia, recuperándome para poder reintegrarme en la sociedad laboral. Y en ese tiempo estuve siendo manejado por neumólogo con dosis elevadas, pero elevadas, con un protocolo que hasta me dijo, solo hay 3 pacientes que los hemos tratado aquí en Honduras, de los cuales todos han sido muy graves como tú, y el único vivo eres tú todavía. Entonces, me dio dosis elevadísimas por 7 meses para poder controlar todos aquellos procesos proinflamatorios que tenía y sobre todo el pulmonar. Pero nunca, después de que se me dio el egreso, tuve glicemias elevadas nuevamente. Hasta el sol de hoy, todavía con la conciencia de la alimentación, a pesar de que aquel momento eran dosis totalmente elevadas, que era un riesgo que desarrollara diabetes, nunca desarrollé diabetes como tal, a pesar de que también genéticamente en mi familia tenemos la predisposición a ser diabéticos a partir
de la edad madura. Y todavía yo manejo glicemias bajos de 100 y hemoglicosiladas también dentro de lo normal. Entonces, sí vale la pena la nutrición, la alimentación. Y por eso es que ahora me estoy motivando a querer y aumentar la actividad física para pues, mantenerme todavía regular. Podrá ser que en un momento dado desarrolle la diabetes por la genética, pero hasta el momento de hoy, no. Y aún con dosis elevadas de medicamentos por 7 meses de esteroides, nunca desarrollé diabetes. Y me mantuve solo con lo que me indicó la licenciada. Y justo eso es lo que hablamos también, que la nutrición puede colaborar a evitar las complicaciones de las enfermedades y del tratamiento que tenemos. En este caso, las altas dosis de esteroides, ¿verdad? Que sabemos muy bien que uno de los efectos adversos per se de este medicamento, que se usa sobre todo para disminuir la inflamación de alguna enfermedad, es el aumento de azúcar en sangre o las hiperglicemias. Sin embargo, aquí nos comentaba Eduardo que pues no fue su historia, y estoy segura que la mejora nutricional, el alto consumo de proteínas, colaboró, ¿verdad?, a que esto no sucediera. Me gustaría preguntarle, licenciada, ¿alguna recomendación práctica para alguien que esté luchando con cambiar un hábito alimenticio, como en el caso de Eduardo? Sabemos muy bien que nosotros en Guatemala usamos la frase, no sé, aquí en Honduras ustedes me dirán si es lo mismo, pero decimos, guatemalteco que se respeta si no come café con pan no es guatemalteco. Y aquí me imagino que estamos iguales, así que nos tocó que de alguna manera renegar de nuestra cultura para poder cuidarnos mejor. ¿Qué opina, licenciada? Bueno, realmente yo a mis pacientes no los hago sufrir con ese tema. Lo que hago es que negocio con ellos esos gustos que les gusta, valga la redundancia, darse. ¿Por qué? Una de las cosas importantes con el manejo nutricional de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles es el hecho de que ellos tengan la convicción, como lo dijo Eduardo, de cambiar. Yo le puedo dar la mejor dieta a cualquier paciente, pero si él no está convencido de que quiere cambiar y que quiere mejorar su salud, poco o nada se puede hacer. Lo otro importante, no hay dieta milagrosa ni dieta mágica. Para mí es 50% dieta, 50% ejercicio. La actividad física es fundamental, no solamente para tener un equilibrio con el tema del gasto calórico, sino el hecho de que usted pueda tener fuerza en sus músculos, el hecho de que sabemos que después de los 35 años usted va a tener una disminución en la producción, ¿verdad?, de colágeno, y eso va también a hacerle perder masa muscular, porque también viene la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular. Entonces, consejo número 1, primero estar convencido, saber que, o tener la conciencia de que si usted no cambia sus hábitos, eventualmente esa enfermedad va a ir agravándose, va a ir deteriorando su vida como tal, limitándolo, disminuyendo la capacidad de poderse mover. En el caso de la hipertensión va a ir cansándolo, o sea, no, después de caminar X cantidad de metros o kilómetros, después va a alcanzar nada más una parte, ya no va a poder subir gradas, ¿verdad? Y lo va a ir limitando al tal punto que lo va a ir haciendo más sedentario. Entonces, estar convencido. Lo otro importante, para mí, moverse es fundamental para tener una vejez o una madurez lo más saludable posible. Lo otro importante, el hecho de manejar su salud intestinal, que aquí se me escapó un poco cuando estaba hablando del tema de cómo Eduardo pasó su tema de la infección por Clostridium difficile o difficile, como le llaman algunas otras personas. Importante porque eso me vino a mellar mucho, a deteriorar mucho la capacidad de absorción de los nutrientes en la dieta y en la dieta o el manejo dietético posterior de Eduardo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo diría que como otro consejo es el hecho de que usted nutra su intestino para que usted pueda absorber todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos como tal. Necesita tener vellosidades intestinales sanas.
o lo que nosotros conocemos como una simbiosis intestinal. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo no le doy nutrientes a esas vellosidades intestinales y yo no cultivo con bacterias benéficas, que es lo que conocemos también como flora bacteriana benéfica, entonces vamos a generar un desequilibrio y eso también nos puede generar otro tipo de enfermedades como esas infecciones o lo que nosotros conocemos como homing intestinal. Esas bacterias que también tenemos bacterias patógenas, o sea, que causan enfermedad como el Clostridium, que con el uso de antibióticos, y en COVID se dio, porque parte de la esquema farmacológico que se le dio a los pacientes, estaba metida la acitromicina, la levofloxacina, ¿verdad? Y eso eventualmente a dosis altas, entonces ¿eso qué pasó? Hizo un deterioro de la microbiota intestinal de los pacientes y eso generó mayor sensibilidad para que estos pacientes también se contaminaran, ¿verdad? O bueno, creciera más el Clostridium y perforara el intestino, porque eso es lo que genera. La colitis automembranosa por Clostridium difficile genera una perforación intestinal. Entonces, alimentación, primero convicción, cambios determinantes, el mantenerse activo, el tener una dieta equilibrada, suficiente, personalizada. Por favor, visite al profesional de salud de la nutrición que le va a hacer su esquema propio de cómo usted tiene que alimentarse de acuerdo a su enfermedad, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad, a lo que usted se dedique. Y entonces se adecúa y lo otro, con los gustos que a usted le gusta darse. Entonces, no tenemos que hacer sufrir al paciente porque si no se nos deprime. Entonces, al deprimirse, entonces ya no quiere comer, ¿verdad? Y dice, no quiero esto, no me gusta esto, empieza a rechazar el alimento, le agarra fobia a los alimentos y entonces empiezan a tener esos episodios de atracones en donde dicen, no me está viendo nadie y me voy a comer este pedazo de pastel. Y entonces, si son diabéticos o son hipertensos, en el caso de que, ay, tengo ganas de comer carne y me voy a comer este pedazo de churrasco, ¿verdad? Y entonces, y aparte de eso, voy a comer estas papas fritas y así, ¿verdad? Entonces, eventualmente, empiezan a caer otra vez en ese proceso en donde empiezan a comer comida que no es buena para su patología, ¿verdad? Y sobre todo este tipo de comidas muy cargadas en esos macronutrientes como los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Entonces, al final, tenemos que entender también que para poder llegar a este punto de enfermedad que tenemos, no fueron 5 días, no fue hace 5 meses, no fue hace 7 meses, ni siquiera hace un año. Esa es la sumatoria de malos hábitos a lo largo de alrededor de 15 a 20 años. O sea, este proceso inclusive, esas estrías grasas que eventualmente nos van a generar una hipertensión o una enfermedad ateromatosa a nivel de la parte de los vasos sanguíneos, hablando de esa grasita que se va pegando en las arterias y en las venas, empieza alrededor de los 7 años. Entonces hay que cuidar a nuestros niños también para que no sean adultos enfermos. Entonces usted tiene que entender que no se va a quitar esos hábitos en 2 días. Tiene que ser consistente, persistente, disciplinado y darle, y no importa si recayó, vamos de nuevo, ¿verdad? Y son alrededor de 21 días para que usted vuelva a generar un hábito nuevo, pero tiene que hacerlo por 21 días para que se vuelva costumbre. Entonces el hecho de no estresarse también, porque también el estrés va a generar otro tipo de enfermedades, va a agravar lo que usted ya tiene, y entonces al final se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacerle ver a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y a todos nuestros pacientes, el hecho de que su nutricionista no lo va a juzgar. Es importante eso, ¿verdad? Nosotros estamos para ayudarles, para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida y sobre todo, así como Eduardo, abajo de 40 miligramos del antihipertensivo que se le daba y ahorita solo está utilizando alrededor de 10 miligramos de ese medicamento que no fue diabético a pesar de todos los pronósticos que había, ¿verdad? Bueno, que no se murió, ¿verdad? Porque ya eso es una ganancia, ¿verdad? El hecho de que él fue obediente a pesar de que se fatigaba, ¿verdad? Que ese modulito tan pequeño le costaba casi 2-3 horas en comérselo, pero él seguía la instrucción y obviamente pues el hacer hincapié de que la mayor parte de las enfermedades
tienen un origen con el tema de alimentación. La génesis de las enfermedades viene por una mala alimentación. Y hacer obviamente conciencia de que los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles deben de ser manejados por un equipo interdisciplinar, o lo que se llama también el manejo integral del paciente metabólico. Y ahí es donde entra su internista, su cardiólogo, ¿verdad?, el endocrinólogo, en el caso de su médico de cabecera, que debe de estar dentro de, en otros países yo sé que existe, ¿verdad?, el médico de familia, su nutricionista, y si usted puede tener alguien que lo oriente en la parte de actividad física, más que perfecto. Excelente, y es que justo haciendo una especie de metáfora a lo que la licenciada nos comentó, es como cuando vamos a construir una casa, necesitamos un terreno que esté bien cimentado, firme, para asegurarnos que la casa dure mucho tiempo. Y es lo que tenemos que preparar también nuestro sistema gastrointestinal, cuidando esta microbiota, ¿verdad?, que es parte de las bacterias que normalmente existen en nuestro intestino y que son beneficiosas para nuestro intestino mediante el consumo de probióticos o prebióticos. Eso será tema para un siguiente conversatorio porque hay mucha tela que cortar con esos temas, pero de alguna manera, como bien decía la licenciada, es por eso que es importantísimo consultar a un especialista en nutrición para poder aclarar todas nuestras dudas, para poder tener este seguimiento y este acompañamiento a estos cambios de hábitos alimenticios que al final no tienen otro objetivo más que el mejorar nuestra calidad de vida. Así que de esta forma, para ir cerrando la edición de Héroes de Todo Corazón del día de hoy, me gustaría que Eduardo nos compartiera un consejo que le pudieras dar a la audiencia. Recordemos que son pacientes, muchas veces también familiares y cuidadores de pacientes y público en general. ¿Qué crees tú, Eduardo? ¿Cómo cambió tu vida al mejorar tus hábitos nutricionales y conocer mejor qué deberías de comer y comer bien? Particularmente en el hecho de que cuando llegué a mi casa con 23 kilos de menos de peso, yo me miraba delgado y decía, wow, algo saqué de COVID, dije. Pero era un hombre delgado, débil. Músculo casi no tenía. Y ver ahora el hecho de que cuando después, con unos cambios de hábito y alimentación, volví a ganar masa muscular, volví a ganar movilidad. Y pues ahora me estoy atreviendo, ahora prácticamente estoy iniciando una nueva etapa de empezar a hacer ejercicio para evitar el sedentarismo, y estoy entre una etapa de 45 a 1 hora y 20 de hacer ejercicio cardio y con calistenia, y ya no sintiendo que me estoy muriendo. Claro, estoy en principiante, no lo voy a negar, pero con algunos compañeros que son jóvenes, inclusive menores que yo, mucho menores que a veces no cumplen con la rutina. Entonces, veo yo que sí se puede. Yo aconsejaría que realmente la dieta no es algo para restringir, sino es aprender qué comer y qué nos va a beneficiar. Y saber realmente tener la conciencia qué es lo que no nos conviene. Y de esto lo otro es decirles, no solo es dieta, también hay que hacer ejercicio. Particularmente con mi edad de 50 años, yo ya lo que tengo que apostar ahora es para tener una vida en que yo me pueda mover, porque no puedo apostar por otros 50, tal vez unos 10, unos 20, pero que sean de calidad. Y eso es importante que se haga con una buena alimentación, con un ejercicio, pero sobre todo algo que no quiero que se me escape, sobre todo para los pacientes, con fe. Porque yo recuerdo que cuando no pude comer la zanahoria, pues tuve que botar, rendir, y me recordé una enseñanza. No solo de pan vive el hombre, sino de todo el aliento que sale de la boca de Dios. Y particularmente cuando me recordé de esa frase, y no es que estoy haciendo una prédica, ¿verdad? Sí. En general, no, y no estoy sesgando. Entró casualmente un viento a mi habitación
que me refrescó porque tenía una fiebre de 40 y sentí que podía lograrlo. Y cuando mis amigos o mis colegas me decían que no podían apostar, entonces yo decidí no preguntar y creer que si yo había visto la luz salir de la mañana y caer, muy probablemente la misericordia de Dios me iba a sacar. Entonces le digo a los pacientes, nunca pierdan su fe, pero también hay que hacer nuestra parte. Y mi parte ahora es hacer ejercicio y aprender a comer día a día. Estas historias, estos milagros de vida son los que nos motivan a seguir adelante, son los que nos enseñan que es posible cambiar, que en efecto, bajo la misericordia de Dios, si nos proponemos tener un cambio es posible. Y me gustaría compartirles que hemos tenido algunas preguntas que nos gustaría compartirles en este momento. La verdad es que la audiencia ha hecho algunas preguntas y la primera dice, ¿me podría explicar mejor lo de las grasas animales y las grasas vegetales? ¿Cuáles debería evitar? Aunque hablamos que tenemos este tip de que las que se endurecen son las que deberíamos de evitar, pero en breves palabras, licenciada, un tip así muy puntual. Bueno, definitivamente que son esas grasas de origen animal, idealmente. Si usted ya tiene una enfermedad instalada, lo ideal es disminuir, no diría que eliminar, pero disminuir esa mantequilla amarilla, la margarina, definitivamente anularla de su vida, la margarina. El caso del aceite de palma y el aceite de coco, yo no lo sugeriría. Y sobre todo esa carne roja o grasa o carne de cerdo que usted consume con estrías grasas o con la piel donde hacen los chicharrones. Eso definitivamente para un paciente con enfermedad cardíaca debería estar fuera de su dieta, particularmente de las grasas que sí debe de comer, para mí, aceite de oliva. Así que adiós al chicharrón para todos los que son fanáticos del chicharrón y de la pielita del pollo, ¿verdad? Eso crujientito que muchas veces nos gusta de por sí, deberíamos de tratar de evitarlo idealmente y si nos cuesta es algo poco a poco. Como bien dijo la licenciada, no nos estamos castigando, pero hay que hacer un cambio de pasito a pasito. Tenemos otra pregunta. Eduardo dice, gracias por compartir tu historia. ¿Cómo lograste mantener los hábitos saludables? De forma breve, compártenos un resumen para las personas que no escucharon cómo lo lograste. Bueno, apegándome conscientemente al régimen nutricional y recordando exactamente de dónde venía y no querer volver a eso. Es latente que puede suceder cualquier otro tipo de pandemia o cualquier otra situación. Y lo otro es que estoy entrando en una conciencia de mi edad cronológica y quiero tener una calidad de vida mucho mejor. Y entonces todos estos elementos me están haciendo forzarme día a día para apegarme con un sentido de por qué quiero hacerlo. No es ya estético, no es social, sino más que todo funcional y una calidad de vida mejor. Excelente. Tenemos una última pregunta, dice, he escuchado que los suplementos nutricionales como la vitamina C, el magnesio, la vitamina D, ayudan a mejorar el sistema inmunológico. ¿Es cierto y qué cantidad es recomendable? Sí, el caso de la vitamina C se recomienda en pacientes adultos alrededor de 1 gramo al día. Siempre yo prefiero que lo obtengamos de los alimentos, pero a veces no está tan accesible como para decir, voy a comer guayaba, que es una de las frutas que mayor concentración de vitamina C tiene. Entonces a veces no la podemos comprar, entonces resulta un poco más fácil suplementarla, ¿verdad? Y entonces vienen estas tabletitas que vienen se la puede chupar como confitito, o vienen efervescentes, o vienen ahora dentro de algunos multivitamínicos, solo fíjese bien que sea 1 gramo al día.
en el caso de la vitamina C. En el caso de la vitamina D per se viene en la yema del huevo, en los lácteos y en las carnes. ¿Por qué? Porque esa es una vitamina conocida como vitamina liposoluble, o sea que necesita estar dentro de grasa para que nosotros podamos absorberla. Y interviene en el sistema inmunológico, pero también en la osificación. Eso significa que si usted no tiene buenos niveles de vitamina D, que se da mucho en los ancianos, en las personas tercera edad, hay más susceptibilidad para poder fracturarse, porque genera una degradación o un desmejoramiento de la estructura ósea, y ahí viene el magnesio. Calcio, magnesio y vitamina D vienen de la mano. El magnesio hay varios tipos y se asocian dependiendo de la familia, por decirlo así, en el caso del óxido, del gluconato, ¿verdad? Y eso. Entonces, a veces, ¿de dónde viene? Entonces, hay que suplementarlo de acuerdo a la necesidad del paciente. Y yo diría que alrededor de unos 200 miligramos de magnesio al día. Existen ya fármacos o digamos a nivel de casa farmacéutica que lo producen en forma de sachets buscodispersables, o que usted los coloca debajo de la lengua y se pueden absorber de más o menos 300 a 400 miligramos. Pero en condiciones, digamos, metabólicas, 200 miligramos está bien. Y como les decía, calcio, magnesio y vitamina D son fundamentales. Y lo otro importante, si usted va a consumir o se va a suplementar vitamina D, tiene que tener una exposición al sol. O sea, estos pacientes que están bajo techo mucho tiempo, como los pacientes tercera edad o los pacientes como Eduardo, que pasan todo el tiempo dentro de un quirófano, entonces tienden a tener deficiencia de vitamina D. Entonces hoy en día existe cómo suplementarlas de 100.000 unidades, hay de varias presentaciones, pero yo diría que mejor consumirla. Entonces aquí es donde vienen los cereales, donde vienen algún tipo de frutos secos que son ricos en magnesio, como las almendras, las semillas de marañón, ¿verdad? Las nueces. Entonces usted puede obtenerlas de ahí. Idealmente, como les decía al inicio, si usted visita un nutricionista, ese nutricionista dentro de su esquema le va a decir cuánto de microelementos, porque son microelementos, le tocaría a usted de acuerdo a su grupo de edad o a su actividad. Muchas gracias por las respuestas. Aprovecho a invitar a toda nuestra audiencia a que puedan seguirnos en redes sociales y en nuestra página web como Programa de Todo Corazón Plus en las redes y como Programa de Todo Corazón.plus nuestra página web. De esta manera es como terminamos nuestro conversatorio y nuestro episodio de Héroes de Todo Corazón el día de hoy. Recordemos que el propósito es compartir historias de éxito como la de Eduardo, milagros vivientes que tenemos, a Dios gracias, la oportunidad de tener con nosotros aún, y poder conversar acerca de las mejoras que podemos hacer en nuestra salud. En este caso, con el tema de nutrición y enfermedades crónicas, hemos aprendido mucho acerca de que tenemos que aprender a comer y que el exceso y la falta también son dos puntos que no deberían de existir dentro de nuestro sistema de alimentación. Recordemos siempre que el Programa de Todo Corazón Plus te anima a que si tienes alguna consulta o alguna duda acerca de tu salud, deberás de consultar a un profesional de la salud, y en este caso, si la duda es del tema de alimentación, a un especialista en nutrición. Agradecemos a todos los oyentes y a toda la audiencia de Centroamérica, especialmente Honduras y República Dominicana, que se han conectado con nosotros el día de hoy. El objetivo del Programa de Todo Corazón Plus es siempre concientizar, informar y dar información útil a todos los pacientes, cuidadores y familiares para cuidar y mejorar tu salud y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, licenciada Erika, Eduardo, por compartirnos esta historia de éxito y por ser tan vulnerable con ese milagro. Y agradecemos a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Muchas gracias y feliz noche.